Hola, soy Jack Perkins. Hoy en Biografía veremos la historia de un joven cuyo padre le pidió prestar más atención a su trabajo del colegio y menos a las ratas y a los perros. Pero fue precisamente el interés del muchacho por los animales lo que lo llevó a hacer historia, con una teoría científica tan provocativa que desafió la manera de percibir nuestro papel sobre la Tierra. Y usted sabe la controversia que esta teoría provoca continuamente. Ahora, sea testigo del extraño, singular y a veces enloquecedor proceso por medio del cual esta controvertida noción evolucionó en él, el genio de la evolución. Todo comenzó por amor a la naturaleza. He was fascinated by the details of the natural world. Something as simple as the amount of soil that an earthworm could turn up in the course of a day was a subject of wonder to him. Y creció envuelto por el ardiente deseo de comprender. What are the laws of life? Can you imagine sitting down and saying to yourself, I'm going to tackle this question. What are the laws of life? That's what Darwin wrote to himself in his notebook. Y el coraje de decir la verdad. To teach evolution in those years was to declare yourself beyond the scientific pale. You are a pariah. You are dangerous. Científico, aventurero, rebelde, polémico, el hombre que cambió para siempre nuestro lugar en el mundo. Charles Darwin, la voz de la evolución. Charles Robert Darwin vivió una vida dominada por pocas aunque poderosas influencias. Nació en 1809, en una época en que los hombres se atrevían a explorar profundas interrogantes. Su ciudad de nacimiento, Shrewsbury, Inglaterra, estaba en medio de un bello entorno campestre que le infundió amor por la naturaleza. Su madre inválida estaba enferma con frecuencia e inaccesible para el joven Charles. Su padre, el Dr. Robert Darwin, era un aristócrata acaudalado que regía la casa de familia con mano de hierro. Robert Darwin was a strong individual, a physician, well-known, wealthy, a good investor, a figure who made his presence known in the countryside, almost a squire in the region in which he lived. El Dr. Darwin apreciaba su nivel social y presionaba a Charles a actuar siempre con respeto a las reglas. En las tardes, los niños Darwin se sentaban a escuchar a su enorme padre de 158 kilogramos mientras hablaba durante horas acerca de la conducta apropiada. Charles se sentía solo en medio de la multitud, intimidado por su padre y distante de sus 5 hermanos. I don't think he had a lot of privacy. I don't think he had any territory that was genuinely just his. And so getting out into nature not only gave him some solitude, but gave him something that was his alone. And he became noted within the family and his circle of friends as the young collector. Cuando Charles tenía 8 años, su madre sucumbió a una agotadora enfermedad. El Dr. Darwin insistió en el orden y el decoro, por lo que impidió que los niños expresaran su dolor. Charles parecía indiferente ante la pérdida de su madre, pero pocas semanas después se conmocionó al ver pasar un funeral militar. And as the coffin was lowered, a rifleman stood out and shot over the coffin. Emotions surged through the 8.5-year-old boy, and he never forgot that scene. He remembered it to his dying day, but he remembered nothing of his mother except the black gown she wore on her deathbed. He either never felt close to his mother, which seems to me unlikely, or he had repressed the closeness that he had felt and had buried that together with his grief. A los 13 años, Darwin ingresó en la escuela de Shrewsbury. Esto sucedió en 1882, cuando el conocimiento de las lenguas antiguas era considerado como la marca de un caballero. El griego y el latín dominaban las clases y dejaban a Charles totalmente aburrido. Su falta de interés condujo a malas calificaciones, convenciendo a muchos de que él no era tan brillante. Oprimido tanto en su hogar como en la escuela, encontró la libertad en la vida al aire libre, convirtiéndose en un experto jinete y cazador. He loved to bird hunt. Charles kept a log of every bird that he shot. He kept his hunting boots right next to the bed so that when he would jump up in the morning, he put his feet right into his boots.
grab his gun, and go out shooting. He didn't want to miss a moment. Sus habilidades deportivas aumentaron. Su trabajo en la escuela fue de mal en peor. El Dr. Darwin temía que Charles estuviera en el camino del ocio y la deshonra. En 1825, cuando Charles tenía 16 años, su padre lo sacó de Shrewsbury School y lo envió a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo. Los estudiantes de medicina eran requeridos para presenciar sesiones de cirugía. Era la época anterior al cloroformo y la sala de cirugía parecía una cámara de tortura. Charles veía con horror cómo los pacientes eran sujetados a la mesa de operaciones y amordazados para sofocar los gritos de dolor. Se sintió abrumado por el sufrimiento y escapó de la sala para no regresar jamás. Era demasiado sensible para convertirse en doctor y demasiado temeroso de su padre para admitir el fracaso. Permaneció en Edimburgo por más de un año escondiendo su vergüenza. Cuando finalmente volvió a casa, su padre le propuso una nueva ruta hacia la respetabilidad. His father said, all right, Charles, if you don't want to be a doctor, why not be a clergyman? You don't really have to believe in the faith all that much. Most clergymen don't, but don't tell your wife that. You keep it to yourself. You get invited to the best parties. You have a nice income, a nice house, and then you have all your time free for wandering around the countryside collecting beetles and birds' nests. Charles, ansioso de un chance para redimirse a sí mismo, accedió a estudiar para clérigo. Gracias a la fortuna e influencias de su padre, fue admitido de inmediato en la Universidad de Cambridge. A los 22 años se desinhibió y se dedicó a disfrutar de los placeres de la juventud. Empinaba un escocés, o dos o tres. Jugaba a blackjack hasta tempranas horas de la mañana y salía con una joven llamada Fanny Owen, su primera novia. Parecía tan carente de objetivos como siempre, hasta que se encontró con un hombre destinado a cambiar su vida, el profesor John Henslow, clérigo profesional y botánico aficionado. Reanimó la dormida pasión de Darwin por el mundo natural. Era tan familiar la visión de ambos hombres haciendo largas caminatas que Darwin fue llamado el hombre que camina con Henslow. Darwin begins to play with nature. Darwin begins to engage in a way that nothing else had engaged in before that. So that although he took very few of any real courses in natural history or geology, he just imbibed it by being around people and by going into nature himself. Darwin se convirtió en un ávido coleccionista de plantas y animales, con especial celo en reunir especies de escarabajos. He grabbed a beetle in one hand, and then he saw another rare species and grabbed it in the other hand. And then he saw a third beetle, and he really wanted that third beetle, so he popped the second beetle into his mouth to hold it while he grabbed the third beetle. But the second beetle ejected some foul-tasting fluid, and Darwin spat it out in disgust and also dropped the third beetle, so the whole incident ended with only one beetle and a bad taste in Darwin's mouth. Devoraba largos volúmenes múltiples de recuentos de expediciones científicas y soñaba con abandonarse a lejanas aventuras. Descuidó sus estudios y apenas escapó de Cambridge con un grado en teología. Entonces, mientras estaba de visita en Shrewsbury, llegó el correo con una carta del profesor Henslow. The Royal Ship HMS Beagle le escribió: partirá pronto en un viaje alrededor del mundo. El capitán buscaba a un joven naturalista. ¿Estaría Darwin interesado? Darwin was wildly elated. He was just afire to see the world. He was really full of enthusiasm to travel. But when he went to bed that night, all he wrote in his diary was, refused offer of voyage. And the reason he had refused it was that his father, Dr. Robert, had not given him permission to go. Dr. Darwin really was afraid to lose his son. Thousands of young boys went out for adventure during the days of the British colonial empire, and many of them never came back. He tried every which way to convince Charles that it was a bad idea. But when he saw that Charles was determined to go and had his heart set on it, he said, all right, if you'll show me one man of common sense that will approve of this mad scheme, I'll go along with it. Charles encontró a ese hombre en su tío Josiah Edgewill, quien convenció al Dr. Darwin en cubrir los gastos del viaje de su hijo. Charles estaba exaltado y aprehensivo.
Darwin didn't know how significant it would be. He didn't even know whether he would survive it. What he did hope is that he would be able to convince the people he respected most at home, those whose approval he craved, his father and his Cambridge professors, that he was able to make something of himself. He had a burning desire to do this. Después de 22 años como el hijo díscolo, Charles estaba determinado en dejar su huella. Estaba abandonando a una novia bastante joven y a una familia a la que amaba por un salto hacia lo desconocido. Charles Darwin había soñado con viajar a través del mundo, y en 1831 su sueño parecía al alcance. La corona británica había asignado al HMS Beagle para levantar un mapa de rutas marinas a lo largo de Sudamérica, y el capitán buscaba a un naturalista para su viaje. Darwin, de 22 años, se enfrentaba a un obstáculo final, la aprobación del capitán Fitzroy. Fitzroy was a devotee of what then was called physiognomy, that you could read a person's character from the shape of their body or their face. And Fitzroy fancied that Darwin's nose was the wrong shape. They might not get along together. Su caballerosidad y pasión por el viaje se ganaron a Fitzroy. Darwin estaba alborozado hasta que vio al Beagle. He took one look at it. It was 90 feet long. It was small. 24 feet wide at the broadest point. It was small. He took a look at the cabin he was going to have to share. He had to stoop to get in. He was 6 feet tall, and the cabin ceiling was less than that. These were quarters which clearly brought a feeling of claustrophobia to him. From Darwin's letters to his sisters, to his father, to his friends, you get this sense of almost panic overtaking him. Should he back out now? But of course he couldn't. He knew that. He was a gentleman. He'd signed on. Darwin llamó a los confinados alojamientos un mal incesante. Se preguntaba cómo harían 74 hombres para vivir a bordo durante los próximos 3, 4 o 5 años. También descubrieron que el barco era una fragata, una clase inestable de barco conocida como urna flotante. El barco estuvo circunscrito a la costa por varios meses a la espera de buen tiempo. Una noche unos marineros se embriagaron. A la mañana siguiente, Fitzroy ordenó que fueran azotados. Darwin se espantó con el brutal castigo y se preguntó si él podría soportar un largo viaje. Se puso tan nervioso que comenzó a sufrir dolores en el pecho. Finalmente el Beagle comenzó a navegar y él de inmediato descubrió un nuevo tormento. The worst thing of all was seasickness. He was terribly prone to seasickness, as all Darwins have been, including myself, right through generations. It's a bad gene to have, and he vomited all the time, and what amazes me and other people is how he survived with all that seasickness, because he was going into some of the worst seas in the world. Ni siquiera el dormir traía la paz. Su cama era una hamaca estirada a lo largo del camarote y toda la noche se mecía de un lado a otro con una regularidad que le producía náuseas. Después de 2 meses, el Beagle avistó tierra en Sudamérica. Darwin recibió sus primeras cartas de casa y con ellas un duro golpe. When Darwin left on the voyage, he had a girlfriend. Her name was Fanny Owen. They used to lay down in the strawberry patch and eat strawberries together. And Darwin had a really warm spot in his heart for her. Fanny said she'd wait, but she didn't. Less than a year after he left, she married. Darwin fue devastado por la noticia. Pero su más antiguo amor, la naturaleza, llenó el vacío. Ningún romance humano podía igualar el éxtasis de su primera jornada por la selva lluviosa brasileña. La elegancia de las hierbas, la novedad de las plantas parasitarias y la belleza de las flores me llenaron de admiración. Un día así trae un profundo placer que espero vivir de nuevo. La mente es un caos de deleite. Incansable, reunía fósiles, pieles y restos de exóticas formas de vida. Wherever
Wherever the Beagle landed, he was the first to jump out, climb the mountains. He rode inland 400 miles with the rough banditti-like gauchos, as he described them, the cowboys of South America. And these were rough, cutthroat guys. Darwin was a horseman. He kept right up with them. As a young man, he was very strong, very vigorous. Sus maneras gentiles se ganaron el cariño tanto de los nativos como de los rudos compañeros de a bordo. Los marineros lo llamaban Philos o filósofo y lo consideraban excéntrico pero inofensivo. Construyeron barriles para guardar su siempre creciente colección de especímenes raros. Pensaban que su tarea fuera la que fuera era importante y tenían razón. Se había fijado la meta de descifrar paso a paso el enigma del entramado de la naturaleza. Descubrió una clave importante en los riscos encima de San Salvador. He looks up and he sees across the mountain a narrow band, what turns out to be seashells, absolutely steady across the territory, but much higher than the sea itself. And Darwin begins wondering what had happened. Had the earth been raised? Had the water been lowered? El cristianismo enseñaba que la superficie de la tierra se había mantenido fija desde el diluvio bíblico. Su propia observación hablaba de un planeta siempre cambiante, ardiendo con fervor intelectual, parecía abstraído de los peligros. En Argentina desafió al cruel dictador general Juan de Rojas. Darwin had to come to him and get a passport, and he listed himself as Don Carlos Naturalista. And they said, naturalista? What is this naturalista? Oh, he said through his interpreter, a naturalist is a man who is interested in everything, in anything. Aha, they said, a spy. Darwin se las arregló para encantar a Rojas, obteniendo un salvoconducto y escolta a través de la densa selva. Se sentía cada vez más reafirmado, hasta que se encontró con los salvajes de la Tierra del Fuego. Nothing prepared him for the animal-like qualities, the nakedness, the primitiveness, sleeping coiled up together on the ground. He could hardly believe that the same God had created both humans so low and humans so high, like himself and the sherry-sipping professors at Cambridge. Su experiencia lo convenció de que el hombre está firmemente enraizado en el reino animal. Todas las criaturas de la naturaleza son primos entre sí y todas vulnerables a los caprichos de la naturaleza. Darwin came very, very close to not changing the course of Western history as they rounded Cape Horn for the first time. Mountainous seas there, and the Beagle was hit 3 times by enormous waves, and finally on the third one tipped right over onto its side so that the poop cabin shipped water, the boats were torn loose. If there had been a 4th roller, that would have been all. Darwin periódicamente embalaba y enviaba especímenes al profesor Henslow en Cambridge. Recibió cartas en varios puertos de escala, pero después de 2 años aún no llegaba una sola palabra de Henslow. Empezó a preocuparse de que su trabajo fuera inútil y la travesía una pérdida de tiempo. Al fin llegó una carta. Henslow estaba encantado con la colección y celebraba el brillante trabajo de Darwin. Darwin estaba jubiloso. Henslow también propagó entre los científicos británicos la noticia acerca de los fósiles hallados por Darwin, convirtiéndolo en una celebridad instantánea. Pero sus colecciones hasta ese momento iban a palidecer comparadas con aquella proveniente de una cadena de pequeñas islas frente a las costas de Ecuador. En ese momento, no sabía que a partir de sus descubrimientos en las Islas Galápagos, su destino y el curso de la historia de la humanidad habrían de dar un vuelco. Su primera reacción ante las islas fue el desaliento. A la distancia parecían estériles e infernales. En un examen cercano comprendió que albergaban una vida extraña y exótica. Galapagos, he found, was a sort of outdoors laboratory, something prehistoric, still existing in his day and age. It is the most extraordinary place where man never really has lived until about the last 100 years. And
none of the animals are frightened of man, which is so exciting. Darwin aprovechó la ventaja de su docilidad y cabalgó sobre el lomo de las gigantescas tortugas. Se dio cuenta de que estos y otros animales existían con pequeñas variaciones en cada isla. Los pinzones en una isla tenían largos picos para picotear insectos. Aquellos en otras, gruesos picos para aplastar nueces. Y aún más, comprendió que cada una de las especies provenía de un ancestro común. La Biblia decía que las especies habían sido establecidas desde la creación. Las Islas Galápagos sugerían que los animales podían evolucionar. El descubrimiento de Darwin parecía desafiar al mismo Dios. He wrote to a new friend of his that it's like confessing a murder, but I have come to believe that species might change. In other words, evolution. Now, this was like a murder because, well, a murder is a capital crime. People are punished as murderers. Darwin felt that he would be punished. Darwin había luchado toda su vida por seguir las normas de la conducta apropiada dictada por su padre. Había estudiado medicina y teología para encajar dentro de una sociedad respetable. Ahora su mente bullía con una idea que amenazaba con dar un vuelco al orden establecido y convertirlo en un proscrito. En 1836, después de 5 largos años en el mar, el Beagle volvió a Inglaterra. Al comienzo de la travesía, Darwin era un joven recién salido de la universidad y asustado, pero terminó como un hombre confiado de 27 años. Había sobrevivido a un constante mareo y a nativos peligrosos, y como naturalista realizó un trabajo brillante. Durante el viaje había descubierto más de 1.500 animales y preservado en alcohol cerca de 4.000 muestras de piel, huesos y especímenes secos, muchos nuevos para Europa Occidental. La élite de los científicos británicos se alineó para introducir a este notable joven dentro de su selecto círculo. Exteriormente era el retrato de la respetabilidad. En su mente estaba atormentado por la tensión de vivir una doble vida. Darwin quickly became a fellow of the Geological Society, the active center of people working in the whole area of natural history. Darwin quickly became propelled to the very core of the scientific establishment. He's introduced to the elite gentlemen's club, the Athenaeum. He's running with the great and the good. People who would have damned him and would have ruined his professional reputation had they known that in secret he was a transmutationist. La transmutación, como llamaban a la evolución en los primeros días, dominaba sus pensamientos. Una vez convencido de que las especies cambian, se volvió hacia el siguiente gran misterio. ¿Por medio de qué mecanismos se transforman? A voyage of discovery is not just seeing new sights, but coming home and being able to see the familiar sights with new eyes. And that's exactly what Darwin did when he returned from the Beagle. He continued his studies and his explorations right in his own backyard in the English countryside. Estudió cómo los criadores de caballos y de palomas promovían una característica deseada y se preguntó si la naturaleza había usado los mismos métodos. Para 1838 el borrador de su teoría estaba claro. La competencia en la naturaleza hace que las especies se alteren y solo prosperan aquellas cuyas mutaciones son las más apropiadas a su entorno. En pocas palabras, solo sobreviven los más aptos. En 1839 publicó El viaje del Beagle, un vívido recuento de sus aventuras científicas, muy parecido a los libros que habían encendido su imaginación en Cambridge. Fue un inmediato éxito de ventas que confirmó su reputación científica y le produjo amplia aclamación pública. Ahora con 30 años analizaba el dilema de casarse o no. Del lado positivo, los niños, una agradable y suave mujer y constante compañía. Del negativo, pérdida de tiempo, riñas y verse forzado a visitar parientes. Having pictured himself a wife, a sofa, music, and when he compared that to the reality of where he was living, he decided he had to get married. In fact, he wrote, "Marry, marry, marry, QED."
La tradición dictaba que los aristócratas se casaran entre casas cercanas. Con frecuencia sus propios primos, la prima de Charles, Emma Wedgwood, era educada, refinada y heredera de la dinastía poética de los Wedgwood. Darwin found in Emma Wedgwood an attractive person who had many of the characteristics of a mother. And he writes in his letters and in his notebooks that he looked for someone who could take care of him and could give him comfort. Emma fue atraída por la sensibilidad de Darwin y aceptó la propuesta de matrimonio. Con la fortuna combinada de ambas familias, Darwin no tuvo que preocuparse por ganarse el pan. Parecían la pareja ideal, pero un conflicto amenazaba su felicidad. She was a Christian, and she was deeply concerned that Darwin's free-thinking ways might lead him away from the church and away from salvation. She was afraid that Darwin's lack of belief in a Christian revelation would keep them apart in eternity, and that he would be in hell while she was in heaven. Cuando Emma en una carta confió sus temores a Darwin, este rompió en llanto. Él la quería tiernamente, pero no podía pretender creer en la salvación divina. Era un dilema sin solución que decidieron llevar a un segundo plano. Se casaron en 1839. 3 años después se mudaron de Londres hacia la campiña inglesa. La hermosa propiedad de Darwin, Dunn House, le proporcionó un refugio seguro desde donde prosiguió sus ideas radicales. Detrás de la apariencia de un respetable letrado, estaba cometiendo una herejía. En 1842 escribió un ensayo de 35 páginas en la que bosquejaba su teoría de la evolución, la selló en un sobre y entregó a Emma para que la publicara en caso de que él muriera súbitamente. Darwin worried at each step because he recognized very early on that if he was right, then he would be undertaking what he was later to call a revolution in biology. To teach evolution in those years was to declare yourself beyond the scientific pale. You are a pariah. You are dangerous. The last thing a young gentleman on the make wanted to be. Darwin had no choice but to keep his thoughts to himself, and he did so for 20 years after that. El silencio pudo haber tenido un alto precio. En ese momento, Darwin estaba aquejado de una violenta enfermedad que lo achacaría el resto de su vida. A veces lo atormentaba la fiebre, padecía de escalofríos y vómitos por semanas enteras. Su condición tenía 2 causas probables: ataques de pánico por la tensión de llevar una doble vida o el mal de Chagas, enfermedad causada por la picada de un insecto en Brasil. The Chagas predisposed him to become sick when other things got him upset. Darwin had established the pattern of becoming extremely violently sick for any emotional disturbance in his life, even to think intense evolutionary thoughts. El vigoroso explorador que había escalado montañas luchaba para caminar por los terrenos de su casa de campo. Durante los siguientes 40 años vivió como un semi-inválido. Rara vez salía de su casa y solo era capaz de trabajar 2 o 3 horas diarias. En lugar de quien yo acostumbraba a ser, me he convertido en un torpe y viejo perro sin espíritu. Es una mortificación amarga digerir la conclusión de que la competencia es para los fuertes y que yo podré hacer poco más que admirar los grandes pasos que otros dan en la ciencia. Darwin pasó muchos de los 1840 escondiéndose del secreto que encerraba su mente. Su teoría de la evolución era demasiado explosiva para compartirla con el mundo. Podía arruinar su reputación y a su familia. Los problemas crónicos de salud limitaban su día de trabajo a unas pocas horas, tiempo que empleaba en explorar los más pequeños detalles del mundo natural. Le dedicó 8 años a un exhaustivo estudio de los pércebes marinos. For a long time, the Darwin household was the world of barnacles. There were barnacles in jars all over the place.
There's a story that one of the playmates of one of Darwin's children was visiting, and Darwin's son asked him, well, where does your father work on his barnacles? La enfermedad lo confinó en Dalhouse y lo forzó a traer el mundo exterior a casa por correspondencia. Buscaba la información con el mismo celo como cuando coleccionaba escarabajos. Contactaba a marineros, misioneros y naturalistas, todos con el fin de encontrar especímenes distantes y discernimiento científico. He worked hard. He wrote letters day after day after day, day in and day out, whether ill or well. You find Darwin writing to other scientists, exploring ideas. Where did you see this? Where did you find that? Have you ever heard of? So you get this fascinating tension between Darwin, the consummate international scientist, and Darwin, the recluse. En casa contaba con una vida familiar bien ordenada y la atención constante de su amada esposa Emma, quien actuaba como enfermera y protectora, defendiéndolo de visitantes indeseados. Cuando él estaba demasiado cansado para trabajar, ella leía en voz alta o tocaba piano para él. Tuvieron 10 hijos, 7 de los cuales llegaron a ser adultos. En una época de padres autoritarios y distantes como el suyo propio, Darwin adoraba y amaba abiertamente a sus hijos. He was never too busy to pay attention to their interests or to play with them. In fact, one of his sons at the age of 4 went into Darwin's study and tried to bribe Darwin with a sixpence to leave off work and come out and play with the children. And he was very affectionate. He was deeply attached to his children and liked to have fun with them. De la misma manera que Darwin valoraba a sus hijos, ellos comprendieron su rara sensibilidad por el sufrimiento. When the children had hurt themselves with a little cut or scrape, they would wait in the hallway outside Darwin's study until he left the room and then go in to get the sticking plaster because the sight of their injuries just overwhelmed him and they wanted to spare him the pain. Sentía un vínculo especial con Annie, su hija mayor, una niña jovial y de corazón alegre que se convirtió en su constante compañera. She was a beautiful child, and Darwin thought that she would be the daughter that would take care of him in his old age. She would play quietly next to his chair while he did his research. The only child that would sit in the study while he worked. A la edad de 9 años, el brillante espíritu de Annie comenzó a opacarse. Por un periodo de meses se fue debilitando constantemente. Darwin consultó con un especialista tras otro. Finalmente, solo al lado de su cama, presenciaba impotente cómo se le iba. He stood by and watched her waste away over Easter weekend, 1851. And when it was done, he knew there could be no resurrection. And I believe that Annie's death, being crushed in the struggle for existence, marks the end of Darwin's belief in a just, moral universe. Su alegre e incansable espíritu radiaba a través de su expresión y hacía que cada uno de sus movimientos estuvieran llenos de vida y vigor. Cuando caminaba conmigo, acostumbraba a adelantarse, hacía piruetas de la manera más elegante. Su cara brillaba con la más dulce de las sonrisas. Si tan solo supiera cuán hondamente, cuán tiernamente amamos y siempre amaremos su querido y alegre rostro. Largo tiempo diferido, la revelación de su teoría de la evolución. Pasó años escribiendo, refinando y perfeccionando su libro, hasta que un incidente en 1858 lo sorprendió. Había esperado 20 años para publicar y ahora el naturalista inglés Alfred Wallace había desarrollado independientemente puntos de vista idénticos sobre la evolución y la selección natural. Darwin estaba determinado a reclamar el crédito público por su idea revolucionaria y rompió en un frenesí de 30 meses de escritura. Sabía que el libro amenazaba su reputación y ponía en peligro el futuro de sus hijos. Lo peor de todo, produciría dolor a la mujer que él llamaba su ángel. Emma, his wife,
was a devout believer. Darwin truly loved, respected, and needed her. And therefore, to do something which would so clearly hurt her was something that he was loath to undertake. And yet it was quite clear to him, right from the beginning, that the view he was putting forward was one which she would find extremely difficult to deal with. Los cristianos consideraban inmoral la evolución porque implicaba que los humanos eran simples animales sin un alma inmortal. Sin alma no hay incentivo para llevar una vida buena, ni cielo ni infierno. No hay recompensas ni castigos. Mientras luchaba para terminar su libro, Darwin sentía como si sufriera por sus pecados. He had boils, he fell and hurt his leg, he could hardly walk, he was throwing up, and he was trying to correct the proofs of this book, and he was sending off letters to accompany the presentation copies to his Cambridge friends, his clergymen, and he was saying, "You long to crucify me alive," and so on. Really very strong sentiments for fear that they would react against the book that he'd given his life to. Sintió el peso del mundo sobre sus espaldas. Por 20 años había luchado en contra de su destino. Por 20 años había llevado una doble vida. Ahora su silencio había terminado. En noviembre de 1859 publicó El origen de las especies y esperó la tormenta por venir. En 1859, a los 50 años de edad, Darwin reveló su teoría de la evolución y origen de las especies. Creó un alboroto inmediato. La primera edición de 1500 copias se agotó en un solo día. Darwin y su teoría fueron difamadas e incomprendidas. People tend to say today that he said we were descended from monkeys. He never said that. He said that monkeys and humans came from a common ancestor and followed a different path. Para la Inglaterra victoriana, la evolución a partir de bestias inferiores parecía absolutamente improbable. Se burlaban de su teoría y Darwin fue ridiculizado. Su larga barba blanca fue un regalo de los dioses para los caricaturistas, inspirando una legión de caricaturas comparándolo con simios peludos. La iglesia anglicana reinaba como la oficial de Inglaterra. La teoría de Darwin sugería que la autoridad de la iglesia era superflua en el mejor de los casos y fraudulenta en el peor. And this was terribly frightening to the pillars of established society. They liked to look at what had happened in France the century before, where free thinking and radical ideas had encouraged the lower classes to start questioning the order of things, and look what happened. A lot of people lost their heads. No one wanted to see that kind of thing happening in Britain. En público, el debate entre creacionistas y evolucionistas era candente. El mismo Darwin avivó la controversia desde la seguridad de Dunn House, trabajando detrás de bambalinas para lograr apoyo para su teoría entre la élite científica. Darwin understood the value of public relations. He made a conscientious campaign to convert the 10 or 15 leading men of science into evolutionists and kept a running list of who was undecided, who was for him, and who was against him. La opinión pública y la intelectual se inclinaron lentamente a su favor. Durante 20 años de análisis minucioso, él había acumulado una evidencia aplastante. Nadie con una mente abierta podía ignorarla. Incluso algunos clérigos acordaron que Dios pudo haber creado la vida en la tierra de modo tal que las criaturas evolucionaran y cambiaran. En 1871, Darwin publicó La descendencia del hombre, vinculando por primera vez a los ancestros humanos con animales inferiores. Para su sorpresa, fue acogido sin el furor que había rodeado al origen. En solo una década, sus ideas se habían convertido en dominio público. Con el gran peso de la evolución al fin fuera de sus hombros, su salud mejoró de una manera dramática. Los síntomas que lo afligieron por más de 30 años se esfumaron de pronto. Rondaba los campos de Dunn House con renovado vigor, embarcado ávidamente en un detallado estudio de los gusanos.
El mundo había cambiado 20 años después de la publicación del Origen de las Especies. Aunque muchos discutían aún las ideas de Darwin, nadie era ridiculizado por discutirlas. Darwin se convirtió en un anciano venerable. Cambridge le otorgó un grado honorario 50 años después de que casi fuera suspendido. Su alma estaba en paz, excepto por el doloroso conflicto aún sin resolver con Emma, su esposa. Emma believed very strongly in eternal life for the Christian saved, and she was very sorrowful at the thought that she and Darwin might not spend that life together. Su ruptura religiosa se agudizó al acercarse los años finales. En abril de 1882, Darwin, de 73 años de edad, sufrió un infarto y pasó los pocos días que le quedaban, tal como había pasado gran parte de su vida, confortado por su amadísima Emma. When he dies, literally in her arms, his head resting on her breast as he takes his last breaths, he keeps saying that he hopes that somehow they'll be able to remain together. But he knows that by her lights, she will go into an afterlife and he will not. El lugar del entierro desencadenó una controversia final. Su familia fue sorprendida por la petición de que su cuerpo fuera enterrado en la abadía de Westminster. The Times thundered, the Abbey needed it more than it needed the Abbey, because Darwin had annexed new territories, being the great imperialist, new territories of knowledge, and planted the flag of science in new realms. Inglaterra aclamó como propio a uno de sus hijos rebeldes. El 26 de abril de 1882, la élite de la sociedad inglesa se congregó en el cementerio de la abadía de Westminster para ver a Darwin reposar junto a Isaac Newton. Un agnóstico que había minado la autoridad cristiana pasaría la eternidad en tierra bendecida. Desde su publicación, El Origen de las Especies ha sido reimpreso 400 veces en 29 idiomas. Sus principios sobre cómo cambiamos alteraron para siempre nuestra manera de ver al mundo. Once The Origin of Species had been published, God was pushed to the side in area after area as natural explanation took over. All phenomena in living things, including humans, including their social organization, including their behavior, all of these are developed and controlled through natural forces. Darwin changed our view of the world forever, as few men have done in the course of history. He really did usher in a new era in science and in popular culture as well. It's fascinating to me that his name appears in the newspapers and magazines, even on television, almost every day. There's some mention of Charles Darwin, which really brings it home to me. And in fact, I've had people come up and say, "Can I touch you?" Because they find out I'm a great-grandson. And I'm absolutely amazed by that. Darwin dedicó su vida al descubrimiento de los grandes secretos de la naturaleza. Durante su funeral, el coro de la abadía cantó un himno con líricas del libro de los Proverbios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Los humanos han estado tratando de explicar cómo es que llegamos a ser desde que somos. Algunos han encontrado respuesta en la religión o en la filosofía. Algunos continúan buscando. Pero aquellos que buscan entender el mundo a través de la ciencia tienen la respuesta exacta a sus preguntas básicas, gracias a la curiosidad, persistencia y coraje de Charles Darwin. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Thank you.